son unas palabras para darles la bienvenida a Eduardo, a Gonzalo, que nos visitan desde otros países hermanos de Latinoamérica para un encuentro en Rosario y en estos talleres Preala. Así que darles la bienvenida al Instituto de Ciencias Antropológicas, agradecerle a Josefina, a Alejandra, que están acá y que van a exponer junto con Eduardo, y Lía, por supuesto, que motorizó esta actividad desde el mes de julio, hace tiempo que la veníamos pensando, bueno, por organizarla, por pensar en nuestra sede como una posibilidad de encuentro, una sede que inauguramos en agosto de este año, ¿no? Así que bienvenidos también a todos los que son externos al Instituto de Antropología de la UBA, es un placer tenerlos acá. Y quiero agradecer especialmente a todos los colegas del instituto y a ustedes que hoy estén acá, porque es un día sumamente duro para la Argentina, para la universidad pública, para el CONICET. Entonces, estar hoy acá, tener la voluntad de seguir pensando, proyectando, pensando en nuestra disciplina, pensando en un futuro colectivo, pensando en marzo inclusive en el ALA para la situación, para una agenda neoliberal tan agresiva y tan represiva, habla de la voluntad, del compromiso de los investigadores argentinos y argentinas, y habla de que a pesar de la profunda tristeza que todavía sentimos, estamos tratando de recomponernos y encontrar la capacidad para recuperar fuerza y seguir imaginando proyectos colectivos y una antropología colectiva y pensada en clave latinoamericana, y a la vez con el profundo deseo que los otros países de la región puedan a tiempo tener herramientas para leer los signos de las ultraderechas y poder frenarlas más a tiempo, ¿no? Que sea también algo pedagógico, de aprendizaje entre los grupos militantes de los más diversos. Así que en ese contexto estamos hoy acá, con la alegría de seguir estando juntos, de seguir estando entrelazados, de no soltarnos en este contexto, de no fragmentarnos y de seguir pensando colectivamente, ¿no? Así que para no abundar más, le doy la palabra a Lía y a Gonzalo, que van a ser los coordinadores y los presentadores académicos. Vale, bueno, gracias Virginia. Primero, bueno, agradecer por supuesto al instituto y a la carrera, en las figuras de Virginia y de Josefina. Como decía Virginia, cuando empezamos a organizar este evento era otro el contexto, eran otras las expectativas y otras las esperanzas. Hoy nos encontramos en una situación muy diferente en Argentina, pero de todos modos seguimos adelante con este espacio que inicia hoy acá y continúa mañana en Rosario hasta el viernes. Les comento un poco estos encuentros. Este es el tercero de estos encuentros que estamos organizando desde la Asociación Latinoamericana de Antropología. Los hemos llamado encuentros Preala porque son estos encuentros que nos preparan rumbo a nuestro congreso, que es como ese gran espacio de conversación que organizamos desde la ALA. El primero de los encuentros lo hicimos en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, que lo organizó Gonzalo. El segundo lo hicimos en Santa Marta, que trabajamos sobre las antropologías hechas en el Caribe, en Colombia. Y este tercero tiene dos grandes ejes, que ambos ejes son ejes de nuestro próximo congreso. El séptimo congreso es las antropologías hechas en América Latina y el Caribe en contextos urgentes, violencias, privilegios y desigualdades. Ahí tenemos los primeros tres ejes del congreso y además agregamos otros tres ejes. Uno son las antropologías hechas en América Latina y el Caribe, otro es el historicismo en antropología y el último son sujetos y problemáticas emergentes, que enlaza con el congreso anterior, el sexto, que finalmente fue virtual, que era sobre problemáticas emergentes, las antropologías desde el sur. No era exactamente ese el título, pero era esa la idea. Entonces, estos eventos, estos encuentros académicos que hacemos, lo que hacen es marcar de alguna manera la línea política de ALA, ¿no? Porque nuestro próximo congreso, los congresos son siempre eventos multitudinarios, donde hay muchas conversaciones al tiempo, cruzadas, digamos, pero estos espacios son los momentos donde vamos consolidando
esos pilares, ¿no?, que hacen a nuestra asociación. Les decía, 2 temas fundamentales en este tercer preala. Uno es el historicismo en antropología, que es lo que vamos a estar charlando hoy. Para eso invitamos a Alejandra Roca, Josefina Martínez, Eduardo Restrepo, y va a comentar Gonzalo Díaz Crobeto. Ahora digo 2 palabras sobre cada uno de ellos y ellas, perdón. Y el bloque más importante que vamos a estar trabajando en Rosario es sobre los racismos en Argentina y en nuestra América, que cobra como nuevo sentido a partir, digamos, del contexto nuestro, ¿no?, y del resultado de las elecciones nacionales. Y también vamos a estar trabajando sobre violencia en la academia y sobre estas cuestiones. La Asociación Rosarina de Antropología, que coorganiza este tercer preala, va a estar trabajando sobre la profesionalización de la disciplina en Argentina. Entonces, la idea de hoy es poder revisitar o poder reimaginar cómo nos contamos el cuento del origen de la antropología o de las antropologías, y poder pensar si vamos a hablar de una antropología en singular, si vamos a hablar de antropologías en plural, qué significa una cosa, qué significa la otra. Y es un poco eso, ¿no?, de centrar de nuestra imaginación Europa y Estados Unidos como el origen donde nace la antropología, y poder pensar eso de manera en función del sistema mundo académico y demás. Para eso invitamos entonces a Alejandra Roca, que la voy a presentar en 2 palabras, porque si no voy a tardar mucho. Alejandra es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en políticas y gestión de la ciencia y la tecnología también por la UBA. Se desempeña como profesora titular de Ciencia, Tecnología y Salud de la UNPAS y es de la Universidad Nacional de José C. Paz. Y es profesora asociada de Historia de HTA, Historia de Teoría Antropológica, de acá de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su trayectoria de investigación combina aportes de la historia de la antropología, biociencias y estudios sociales de la ciencia y la técnica, con énfasis en dimensiones políticas de CIT, transferencia tecnológica y asimetrías cognitivas. Sus trabajos problematizaron las tecnologías aplicadas a la salud y el cuerpo, así como estudios de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Se desempeñó como secretaria de Ciencia y Técnica de la UNPAS, ahí es, digamos, donde yo la conocí más en profundidad a Ale. Ha impulsado la Red de Socioantropología de la Ciencia y la Tecnología Argentina y la Red Interuniversitaria de Popularización de la Ciencia y la Tecnología, y es editora de una revista, que no sé si la conocen, que es la revista Ucronías, del Colaboratorio de Ciencia, Arte, Tecnología, Innovación y Saberes del Sur, con USUR. Luego viene Josefina Martínez. Ella es licenciada y doctora en antropología. Como ella dice en su biografía, nació en Tres Arroyos y creció en Puan 480. Eso se lo robé de su perfil de Instagram. Es directora del departamento de Ciencias Antropológicas de acá, de la facultad. Es profesora adjunta de Antropología Sistemática 1, que es Organización Social y Política. Sus temas de interés versan alrededor de la antropología política y jurídica, las burocracias y la violencia policial. También trabaja sobre la historia de la disciplina en Argentina. Este año el Colegio de Graduados en Antropología, el CGA, el Colegio de Graduados, publicó un libro sobre la historia del colegio, que fue resultado de un concurso. Hubo 2 equipos que se presentaron, que llevaron adelante una investigación, y uno de esos equipos estaba dirigido por Josefina, junto con María Julia Name, Julia Costilla, Dolores Struch y Alejandra Ramos. Allí ellas trabajan específicamente el periodo de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, así como los primeros años de la postdictadura a partir del accionar del CGA. Y en el marco de los 40 años de democracia, paradójicamente en este contexto, también están recuperando la historia de la carrera acá en la facultad. Luego, bueno, Eduardo Restrepo, él es antropólogo por la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, es magíster y doctor en antropología por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, en antropología social con énfasis en estudios culturales. Actualmente es investigador asociado de la Universidad Católica de Temuco de Chile, donde claro, trabaja también Gonzalo. Dentro de sus líneas de investigación se destacan los estudios referidos a las poblaciones afrocolombianas, con particular interés en la región del Pacífico colombiano, los procesos de etnización y racialización, así como las políticas de la representación y subjetividades políticas negras. También se interesó por las geopolíticas del conocimiento y los procesos de lugarización que configuran campos disciplinarios como el de la antropología, pero no exclusivamente el de la antropología. Él hace parte del colectivo que inició las conversaciones de la UAMRAM, la Red de Antropologías del Mundo, con Gustavo Nis Ribeiro, Arturo Escobar, Marisol de la Cadena, Susana Naroski y Eduardo Archetti.
Es director él ha sido presidente de ALA en 2 oportunidades, organizó 2 de los congresos ALA, participa muy activamente del proceso de definición política del actual Congreso ALA también, y en ALA él es director de la colección Antropologías Hechas en América Latina y el Caribe, y es también editor de del primero de esos libros, que son las Antropologías Hechas en Colombia. Y como decía, bueno, parte del equipo que definió las conversaciones en los últimos 2 congresos y en el Congreso Futuro de la ALA. Y Gonzalo Díaz Crobeto es antropólogo por la Universidad, es chileno, es antropólogo por la Universidad Austral de Chile, es magíster y doctor por la Universidad de Brasilia, en Brasil. En 2013 se integró a la Universidad Católica de Temuco, al Departamento de Antropología, y en 2015 al Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales, y hoy dirige la sección de posgrados de la universidad, ¿no es cierto? Que acabas de cambiar de lugar. Realizó trabajo de campo y participó en investigaciones en Brasil, Chile y España. Sus áreas de interés son epistemología de la antropología, teoría antropológica y etnografía, antropología de la globalización, antropología rural, antropología de los desastres naturales, antropologías mundiales. Sobre antropología de los desastres organizamos la primera experiencia pre-ALA antes del 6º Congreso ALA, ¿te acordás? Que fue virtual en ese momento. Interculturalidad y debates críticos de la sociedad contemporánea. Fue hasta hace unos días director, lo que les decía, director del programa Magíster en Antropología de la Universidad Católica de Temuco, y ahora es director general del posgrado de la universidad. Es parte del directorio de la ALA como vocal por Chile, y editó junto a otros 3 colegas chilenos los 3 volúmenes de las antropologías hechas en Chile, que vamos a estar presentando en uno de los eventos en Rosario. Entonces, dicho todo esto, si les parece, empezaría Alejandra, luego Josefina, luego Eduardo y luego comenta Gonzalo, ¿sí? Gracias a todos por venir, por supuesto, perdón. Más o menos 20 minutos. Bueno, está bien. Bueno, es un día muy especial. Me conformo con haber llegado hasta acá. Me pude vestir y pude medianamente sobrellevar la sensación que al encontrarnos, compañeras y compañeros, tenemos esta sensación de que algo se movió en el piso en el que creíamos que estábamos caminando, y bueno, y de alguna forma, por supuesto, tenía, cuando empezamos a hablar con Lía hace mucho tiempo, que ahora parece una eternidad, un abismo de tiempo, tenía pensado hablar de, digamos, de algunos trabajos que hemos realizado sobre cómo se desarrollaron las élites científicas locales y cómo la antropología fue conformándose como disciplina. Pero lo que ocurrió hace apenas horas, obviamente me obliga a repensar un poco esa charla y a recuperar algunas cuestiones que tienen que ver con la forma en que dictamos historia de la teoría antropológica en nuestra carrera aquí en la UBA, y que en el fondo responde también a una necesidad de brindar algunas herramientas de reflexión y algunas herramientas, digamos, a nuestros estudiantes para leer esa historia, ¿no? Por eso un poco, hoy cuando trataba entre ayer y hoy, que estaba como rearmando esta charla, le había puesto, vamos a hablar de soberanía intelectual en contexto, porque ayer fue un feriado, no para que nos recuperemos, no estaba pensado así. Fue un feriado, le digo sobre todo a los colegas que vienen de otros países hermanos, ayer fue el Día de la Soberanía Nacional en nuestro país. Y ayer fue el día en donde se anunciaron las primeras medidas que tienen que ver justamente con la venta de la televisión pública, la Radio Nacional, la Aerolíneas Argentinas, YPF, Tela. Sí. Y sabemos que atrás hay toda una enorme lista que es lo que conforma un poco y lo que
le dio cuerpo o materializó esta idea de soberanía, que es una idea que viene en disputa y que está muy vinculada a la ciencia y la tecnología. Voy a hablar un poco de la antropología, pero si me permiten voy a hablar un poco en forma más general de la ciencia. Y eso es un poco también lo que hacemos en la materia, porque como le llamamos HTA entre nosotros, los HTlienses, que ahora con el nuevo plan se va a llamar de otra forma y nos va a costar mucho incorporar otra sigla, pero bueno, en HTA fuimos haciendo algunas incorporaciones que tenían que ver con pensar las categorías históricas para revisar, para interpretar y para poder ver la historia de la teoría antropológica no desde una mirada, digamos, una retrospectiva como dice Foucault, ¿no? Como que esa historia, esa hagiografía, vida de santos, de héroes que nos llevan hasta el lugar donde estamos, ese repaso de nuestros antepasados ilustres, etcétera, sino, bueno, empezar a revisar desde una mirada historiográfica un poco más comprometida con el contexto de las ideas y empezar a tener herramientas también para pensarlas. Entonces, algunos autores que fuimos incorporando, uno es del siglo XVIII, por ejemplo, porque empezamos a trazar un poco, nuestra materia no empieza con la antropología victoriana, con la antropología con mayúscula que se llama a sí misma antropología. Empieza, por supuesto, en el siglo XVIII, en el debate en la emergencia de la modernidad, pero incluso vamos hacia el siglo XVII para poder observar. Por eso vuelvo a decir esto, porque hablamos de la ciencia en general y no solo de la antropología, para tratar de recrear y entender y comprender, digamos, los ejes centrales de la emergencia de la ciencia moderna. Porque es justamente en la forma en que se constituye la ciencia occidental moderna, donde la antropología va a encontrar su paradigma, digamos, sus formas de trabajo, su organización social de la producción de conocimiento antropológico. Entonces, volviendo a esto, en parte retomamos a Herder, que es un autor que ya en el siglo XVIII está disputando con la Ilustración francesa la idea de que las categorías abstractas y universales no nos sirven para entender la historia, que las categorías deben emerger de la historia. Aparte, esto refiere a esta consigna, si querés, de hablar de historicismo, y de hecho la materia fue adoptando cada vez más una mirada historicista en el sentido también de comprender el contexto, la emergencia y entender los conceptos como conceptos que están interrelacionados en un núcleo de tensiones y sentidos de otros conceptos. Es algo que tomamos de Koselleck, por ejemplo. En parte debo confesar que retomé y recuperé a Koselleck en el día de hoy por la coyuntura en la que estamos, porque finalmente es un autor que, si bien, digamos, a nosotros nos da ideas y nos da herramientas, nos presta alguna iluminación, si se quiere, para pensar la historia de las ideas, la forma, sobre todo, de cómo se conceptualiza el progreso, cómo la modernidad abre esa separación entre la experiencia y las expectativas, que son los dos conceptos centrales, digamos, que él trae, y sobre todo esa idea del Satellite, que es como el tiempo bisagra, que es lo que él dice que es el lugar donde se construye el lenguaje y la experiencia de la modernidad, que es donde se empieza a separar la experiencia y la lectura del pasado, en términos más espaciales, además, que es otra cosa
que también nos interesa por la situacionalidad y por la mirada del contexto. Esta experiencia colectiva, procesada, esta interpretación del pasado y el horizonte de expectativas. Frente a lo que estamos viviendo ahora, por supuesto que no puedo dejar de pensar en, como dije recién, esta especie de cimbronazo donde tiembla esa espacialidad en la que proyectábamos, teníamos un horizonte, y cómo se ha movido, y ese temblor o ese cimbronazo, o como quieran llamarlo, este golpe, estamos usando todas metáforas bastante horribles, pero no se nos vienen a la cabeza cosas mejores, es evidente que nos pone en ese satellite, como él dice, en esa incertidumbre sobre el horizonte de futuro, que es algo que empieza a ocurrir en la modernidad por esa aceleración de los tiempos, por la tecnología, por los cambios institucionales, por cómo la modernidad empieza a generar, a recrear y a reinterpretar experiencias que son nuevas y que empiezan a abrir horizontes de futuro distintos, que ya no están ya no son tan, son un poco más inciertos. Fíjense que esta idea de la interpretación del pasado como la forma de pensar el futuro o el horizonte de futuro, estamos presentes todo el tiempo en estos días, ¿no? Donde seguramente todas y todos escucharon 200 veces: los jóvenes votan así porque no saben lo que fue el 2001, no saben lo que fue los 90. ¿Esto es nuevo? Nos preguntamos todo el tiempo. ¿Es nuevo este fenómeno? No. ¿Es lo mismo que en el 90? No, pero es nuevo. Pero esto parece que va hacia la premodernidad. No, pero ¿es novedoso? ¿No es novedoso? Todas estas preguntas no hacen más que generarnos más incertidumbre precisamente sobre cómo se va a organizar ese horizonte incierto de futuro y cómo este lugar de pasado y futuro que hoy nos convoca y estamos como en carne viva, preguntándonos todo el tiempo por el pasado, por si esto es nuevo, por si esta es una nueva experiencia histórica, si está recreando una vieja, si es una mala lectura de la experiencia histórica. Y, digamos, para recuperar este hilo que tiene que ver con la soberanía, es particularmente impactante hablar de lo que materializa la idea de soberanía en nuestro país, en particular, que tiene que ver con esa idea de lo público, con esa idea del Estado, con esa idea de la justicia social y con esta idea que en el fondo estaba desde el principio del primer peronismo en los años 50 en disputa, que era la disputa por el canon cognitivo. Y entonces, volviendo a hablar de la ciencia en general, evidentemente en la lectura que yo hago de la historia y que muchos compañeras y compañeros hacemos, no en la experiencia colectiva. Pero desde los años 50, cuando se crean las primeras instituciones científicas argentinas, las instituciones lo que están manifestando es una disputa por ese canon cognitivo, una disputa con el eurocentrismo y una búsqueda de generar y producir conocimiento científico y tecnología que esté vinculada a los intereses y la demanda de la sociedad y que esté legitimada por la propia sociedad. Y en cierta forma hay una disputa, bueno, también cultural y estética, debo decirlo, pero me voy a referir sobre todo a la ciencia, hay una disputa en relación a las formas de subalternización con la que se fueron generando las élites científicas en la Argentina. Eso queda claro en estas primeras instituciones, queda claro en la disputa que va a tener este primer gobierno con las universidades y con la creación de los grandes institutos de ciencia y tecnología, que son los que hoy conocemos y que es probable que estén en peligro muy, muy próximamente. Tal vez no lo sabemos. Pero de alguna forma nos interesa Koselleck y yo volví a él para organizar y pensar
lo que íbamos a conversar hoy, porque es en particular para enseñar historia de la antropología, cuando nos focalizamos en la primera organización de las grandes, digamos, ideas, tenemos como dos ejes. Una son las grandes preguntas son siempre las mismas, no tenemos mucha distancia. Nosotros podemos discutir a Hobbes y Rousseau todas las noches en la televisión, o sea, finalmente están todos preguntando lo mismo. Pero sí es importante y es central comprender la antropología victoriana, el siglo XIX, y estas categorías universales que van a estar siempre en tensión en el desarrollo de la teoría antropológica. Y aquí Koselleck trae un concepto muy interesante porque él trata de volver inteligible el origen de la categoría de progreso. Y esa categoría de progreso que se va a volver un ideal abstracto que cada cual y cada quien va a ir acomodando, va a terminar siendo una especie de mandato. Como dice en la actualidad Latour, cuando habla de la idea de modernización, dice Latour, la modernización es la idea del control del progreso racionalizado, pero como ineludible, como algo del cual no nos podemos escapar, del cual no podemos ir por otro camino y que tiene una ruta única, ¿no? Que es precisamente la ruta que nos señalan los países hegemónicos, centrales, en fin, etcétera. Estoy muy mal de tiempo. ¿Voy acelerándome? No tengo mi celular, así que ¿quién es el control? no tengo para controlarlo ahora. Nadie. Acá nadie se preocupa. Yo sigo. Les voy a leer un poquito lo que dice Koselleck. Dice: el concepto único y universal del progreso se nutría de muchas experiencias nuevas, individuales, engarzadas cada vez más profundamente en la vida cotidiana. Experiencias de progreso sectoriales que no habían existido anteriormente. Y todas las experiencias que se habían añadido desde la colonización de ultramar y desde el desarrollo de la ciencia y de la técnica no eran suficientes para derivar de ahí nuevas expectativas de futuro. Desde entonces, el horizonte de expectativa ya no encerraba más al espacio de la experiencia, con lo que los límites entre ambos se separaban. Esta idea de cómo empieza a distanciarse el horizonte de futuro, a volverse divergente y a volverse menos referido a las experiencias colectivas, ¿no? Otro texto que nosotros incorporamos al principio. Imagínense que esta materia es una materia que empieza con la revolución científica, la ilustración, las categorías fundamentales de la ilustración, y ahí empieza a desarrollar los conceptos claves de la historia de la teoría antropológica, llega hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Nos quedamos en la Primera Guerra, más o menos. Fíjense cómo lo estoy diciendo, hablo de la Primera y la Segunda Guerra como si fuesen los parámetros y estándares universales de comprensión del tiempo, porque tenemos tan incorporada esta mirada eurocéntrica a partir de las cuales organizamos la historia intelectual, que además sigue siendo finalmente una forma de organizar. Llegamos a la Primera Guerra Mundial, la guerra europea, en fin. Y si bien, por supuesto, los autores fundamentales y claves y que nuestros estudiantes tienen que conocer son los autores europeos en general, nuestro primer texto es un texto de Truliot, que se llama Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia, y habla de la revolución haitiana y habla de lo impensable. Hace poco, no voy a citar a nadie porque fue una conversación con una copa de vino, pero hace poco un politólogo... no son los mejores. Los mejores, pero no se citan. Pero son anónimas. Un politólogo que estudia la emergencia de las derechas en Latinoamérica, italiano, me decía, lo que pasa con estas elecciones es que yo no podría dar ninguna idea de qué es lo que va a pasar, porque
Para los politólogos europeos acá hay un ovni, que es el peronismo. Y estuve recordando esto porque dije, qué excelente metáfora tener un ovni, ¿no? Que justamente creo que Herder no hubiese dicho, en el siglo XVIII, Herder no hubiese pensado que había un ovni que se llamaba peronismo, porque Herder ya nos había convocado a renunciar a la utilización de categorías abstractas, universalistas, finalmente europeas, esos catálogos de cosas en donde tenemos que entrar. Y a mí me parece un debate muy interesante para la antropología, y por eso este primer texto con el que confrontamos a nuestros estudiantes es, vean, vamos a leer a Rousseau, a Hobbes, vamos a entender las categorías de la modernidad, pero vean antes que hay algo impensable, que hay algo que el eurocentrismo no permitió en su momento analizar, que fue, por ejemplo, esta revolución haitiana, un ovni, ¿no? Un ovni para las categorías eurocéntricas. ¿Por qué la antropología va a renunciar a construir categorías? ¿Por qué va a utilizar unas categorías prearmadas, premoldeadas, compradas, hechas, terminadas y vendidas por Mercado Libre, si se quiere, hechas en otros lugares? Porque la ciencia produce conocimiento en función de sus demandas, sus necesidades y sus metas como sociedades. Y está muy bien, digamos, que la ciencia y la tecnología de los países centrales desarrollen ciencia y tecnología que conviene a esos países centrales. Lo totalmente inédito, si se quiere, no inédito, pero lo equivocado, o por lo menos lo que no nos conviene es desarrollar producción de conocimiento y tecnología al servicio de otros intereses y de otras metas. Y todos los procesos de formación, producción de conocimiento, legitimación, y aquí hablo también de la evaluación, digamos, de la ciencia y la tecnología, están sujetos a normas que responden a intereses y objetivos que no son los propios. Por eso comencé un poco hablando, perdón que voy y vengo, pero bueno, no soy una persona muy ordenada y hoy estoy en un estado de gran desorden mental. No sé ni cómo estoy hablando porque solamente estaba para otro plan el día de hoy. En fin, pero disculpe el desorden, pero volviendo a los años 50, cuando se crean instituciones de ciencia y de tecnología que intentan poner en consonancia el conocimiento y el desarrollo tecnológico con los grandes objetivos nacionales, eso generó una enorme disputa, a su vez con las élites científicas, porque nuestras élites científicas se conformaron en una relación de subalternidad acrítica con la matriz eurocéntrica de producción de conocimiento. Y eso lo puedo ejemplificar pensando en la antropología si me da el tiempo. Pero bueno, la idea es que empezamos con Haití, con lo imposible y con el desafío al orden ontológico de Occidente, que no podía pensar una revolución que no era ilustrada, una revolución de esclavos, ¿no? Una república de esclavos. Cuando hacemos antropología nos pensamos todo el tiempo, y nosotros, ¿de qué parte? Nosotros somos los otros, los subalternos, los occidentalizables, como dice Trulliot. ¿De dónde estamos produciendo conocimiento? Es una pregunta que atraviesa toda nuestra materia, pero creo que atraviesa toda nuestra práctica y nuestro trabajo como investigadores, ¿no? ¿Desde qué lugar escribimos? Y acá me parece muy importante retomar esta idea que ya estaba en esa noción de la espacialidad de la experiencia, que está en el giro espacial y en estos autores que no solo hablan de colonialidad, sino también de la situacionalidad y el contexto. Y es una idea que no sirve solo para la antropología, sirve para la producción de conocimiento científico en general.
y me parece que es muy importante incluirla en el debate de la política científica porque afecta también los procesos de evaluación y legitimación, que es evaluar y formar científicos y científicas que tengan en consideración que la ciencia es un emergente del contexto y que está escribiéndose y pensándose desde un lugar y respecto de metas. Y cuando hablamos de metas no hablamos de escribir papers o de ascender en la carrera académica. Estamos hablando de metas que estén en línea con los objetivos nacionales, con los objetivos de desarrollo, con los objetivos de bienestar, o como algunos hablan o de calidad de vida, o del bien común, o de lo que fuera que tengamos como meta. Voy a saltearme porque veo que hay impaciencia. Ya empecé a advertir un poco de impaciencia, pero... No es impaciencia, pero es el tiempo. El tiempo, todo esto del tiempo es un eje también hoy, los tiempos, el tiempo histórico, ¿no? Que es sobre lo que reflexiona Koselleck y sobre lo que estamos entrampados también en el día de hoy por ser el primer día hábil después de esta catástrofe. Otro texto, nada más se los menciono, pero para que vean cómo estamos pensando ingresar a nuestros estudiantes en la reflexión sobre lo que ha sido nuestra disciplina. Porque nuestra disciplina, nuestros estudiantes se inscriben a estudiar antropología muy felices, pensando que han elegido el camino del progresismo y que se van a encontrar con almas bellas que trabajan por el bien de la humanidad. Y venimos en HTA a decirles, miren, esto empieza en el siglo XVIII y la antropología es el brazo intelectual del colonialismo y ha tenido un rol fundamental, ¿sí?, en la destrucción de estos pueblos que añora conservar en hermosas vitrinas para deleitarnos mirando sus bellezas, sus mentes, ¿no? Como si fuesen algo que podemos embalsamar, pero que deberíamos tener controlados. Entonces, uno de nuestros primeros textos también es Pratt, que habla de la construcción del monopolio nociológico de Occidente y que eso involucra a toda la ciencia. Por eso otra vez insisto en pensar la antropología dentro de la producción de conocimiento científico del Occidente moderno. Esa construcción de las grandes categorías que empieza con la historia natural y que va a involucrar el estudio de la naturaleza es el camino por donde empieza a caminar nuestra disciplina. Y cada vez que se establecen categorías, cada vez que se dice algo muy sabio Pratt, que es nominar, dar nombre, es jerarquizar y es poner a cada uno en un lugar, en una gran matriz jerárquica de la naturaleza, pero a su vez despliega un doble movimiento que es negar al otro, negar su existencia, negar su conocimiento, negar sus propios nombres. El control cognitivo es indiscernible del control material. Por eso vuelvo a decir que es muy importante reflexionar sobre la forma en que producimos conocimiento, precisamente porque si no tenemos control cognitivo de lo que producimos como científicos y científicas, resignamos el control material también de nuestros destinos. No voy a seguir con esto, no voy a dar el ejemplo del Museo de la Plata, pero era simplemente para ver cómo nuestra disciplina comienza siendo una colaboradora menor de los grandes sabios europeos, a quienes se invita a la Argentina para que observen el buen trabajo que hacen nuestros coleccionistas, que son finalmente casi huaqueros de la conquista del desierto, que se llevan los cráneos, que se llevan personas vivas también al museo, ¿no?, en la conquista del desierto, etcétera. Pero esa subalternidad, sin embargo, y solamente voy a hacer una referencia de un minuto al pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología para citar nada más que a Oscar Warszawski,
que reflexionó sobre la forma en que producimos, la producción de científicos, habla él. ¿Cómo producimos a nuestros científicos? Bueno, en una clave de enorme subalternidad, en una forma acrítica de aceptar las metas, los valores, las formas de evaluación y las formas de legitimación, y totalmente aislados de lo que son los objetivos y las demandas de nuestra sociedad. En este caso, en la antropología está muy claro, por ejemplo, simplemente pensando en el Museo de la Plata, está muy claro cómo la transformación del enemigo del Estado-nación blanco europeo que se estaba conformando en la década del 80, de 1880 en la Argentina, ese enemigo de la civilización, esa barbarie que había que reducir, todavía está peleando en los márgenes de la ciudad blanca encerrada en los fortines, todavía está ahí y el museo ya lo lleva a la vitrina y los convierte en fósiles humanos, que fue una forma simbólica, metafórica, pero sobre todo muy poderosa de decirle a todos esos visitantes de ese museo, que era casi todas las escuelas, que todos nos formamos, el museo es bastante potente, ¿no?, en cuanto a mostrar que el Estado había vencido y que estos exponentes de esta barbarie podían compartir con la flora y la fauna una misma vitrina, y que estábamos mostrando en ese museo un pasado extinguido que finalmente estaba ahora redimido por ese falso paternalismo con que la antropología empezaba a trabajar en ese momento. Bueno, por supuesto, creo que voy a terminar acá porque me parece que me pasé del tiempo, pero está bien, si quieren después podemos seguir conversando un poco sobre esto, disculpen, el desorden, la angustia, la depresión y todo. Hay como 28 filminas que no usó, imagínense. Parte de estas conversaciones igual continúa el año que viene en el marco del Congreso ALA, le va a estar una mesa sobre el sistema científico, sobre una mesa sobre la liberalización de la academia y una sobre tecnología. No sé si estás, Sí, ¿estás ahí? perfecto, Bueno, sí, ahora ya está vamos con Josefina. Más ordenado. Más Bueno, mi presentación va a girar en torno a algunos datos de la historia de la carrera de antropología en la UBA. Si se quiere, una historia de aldea, pero que entronca con algunas cuestiones que acaba de plantear Alejandra. Antes hago una presentación muy breve del trabajo. Esta presentación que voy a hacer es producto de un trabajo colectivo que desde hace unos años estamos llevando adelante, como bien dijo Lía, con Alejandra Ramos, Julia Name, Dolores Struch, Julia Costilla, y también con un grupo de estudiantes que se llama Entramando Saberes, que es un grupo de estudiantes que tienen un programa, un proyecto de difusión pública de la ciencia en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria. Sus coordinadoras en este momento son Marisol García y Marcela Sáenz, sus coordinadoras generales, y básicamente nuestro trabajo está coordinado, el trabajo que hacemos en el departamento, con Ivo Violeta Barrio Zarza y con Sofía Álvarez. Les recomiendo que los sigan en Instagram, en las Entramando redes. Saberes. Entramando Saberes. ¿Por qué los menciono? Porque quiero contar el núcleo, el objetivo central de este trabajo. Con Julia Name apenas asumimos en la carrera, en el departamento, en el año 2018. Yo asumí como directora y Julia en ese momento era la secretaria académica. Y apenas asumimos, junto con otra colega, María Inés Pacheca, empezamos a pensar en un proyecto de memoria del departamento, en un proyecto de recuperación de la memoria a través, sobre todo, del orden y clasificación de los archivos. Unos archivos administrativos, por cierto, bastante desordenados, como son todos los archivos administrativos después de sucesivas mudanzas y traslados.
tiempo después de formular ese proyecto, con Alejandra, Julia y Dolores, avanzamos armando un proyecto Filocit, que nombraba recién Lía, un proyecto acá en el marco de la facultad, en el año 2022, que está en curso y que estamos desarrollando y del cual soy directora. Y en ese proyecto, parte de estos estudiantes del colectivo Entramando Saberes están haciendo un intenso y muy interesante trabajo de archivo. En ese proyecto, pero sobre todo en este grupo de trabajo, nos hemos fijado algunos objetivos: ordenar el archivo, clasificar cierta documentación. Pero sobre todo hay un objetivo que es el que va a organizar esta presentación. Cuando asumí como directora en el año 2018, al poco tiempo me di cuenta que no conocía los nombres de todos quienes me habían precedido. No sabía en qué genealogía yo me inscribía. Sabía que era la directora, conocía a la anterior, tenía alguna experiencia, memoria, he sido representante estudiantil del cogobierno de la carrera, pero no encontraba por ningún lado esa cronología. Y entonces la propuesta a este grupo de estudiantes y a las chicas fue armar una cronología de las direcciones de departamento, así de sencillito. Y así se hizo. Eso llevó a una revisión muy compleja del archivo, porque como no estaba escrito en ningún lado, bueno, hubo que revisar notas, comunicaciones, designaciones, resoluciones, hasta que más o menos, y después de 4 meses, 5 meses de intenso trabajo de revisión del archivo, solamente con ese objetivo pudimos completar el listado, ese listado que la directora, en un acto de neurosis obsesiva, quería conocer. Esa cronología, finalmente, cuando la tuvimos armada, nos está proporcionando alguna información que todavía estamos procesando. Pero hay algo que ya pudimos ir descubriendo y que es lo que me interesa plantear hoy en este encuentro. Porque ese recorrido cronológico de nuestra carrera en la UBA a través de las distintas direcciones rápidamente me llevó, porque un poco es parte de mi obsesión también, no quiero hacer partícipes a las colegas de ciertas neurosis personales, me llevó sobre todo a pensar una periodización. Yo encontraba que esas direcciones eran mucho más esas direcciones se organizaban en torno a una periodización que nos da una información muy interesante del contexto en el que surgió y en el que se desarrolló nuestra carrera. Y básicamente esa periodización para mí tiene 4 etapas y voy a ir recorriendo muy rápidamente una por una. Nuestra carrera se crea por una resolución del Consejo Superior en el año 1958 y empieza a cursarse al año siguiente, en el año 1959, con lo cual los 65 años estamos en disputa, no sabemos si es este año el que viene, pero decretamos que es el que viene, porque es el año en que se empezó a cursar y nosotros nos guiamos por el ciclo lectivo, así que el año que viene cumplimos 65, pero está en disputa. En esa primera, esa fundación de la carrera, esa creación de la carrera es producto de una historia local, una historia de aldea. Antropología y arqueología eran una orientación de historia, como en tantas universidades. Y entonces, a partir de esa creación, lo que pasó fue que gran parte de los primeros profesores del primer equipo docente y los primeros graduados en realidad habían cursado la carrera de historia. Se pasaron de carrera, dieron las 2, 3 últimas no sé cuántas materias y se recibieron como los primeros antropólogos. Ellos son Blas Alberti y Eduardo Menéndez. Eduardo Méndez y Blas Alberti eran estudiantes de historia, ya tenían casi terminada la carrera, se pasaron y egresaron. En esa primera etapa, entonces, desde esta periodización, para nosotros se extiende entre 1959 y 1972, que sería esta etapa de la conformación y consolidación de la carrera. En esa etapa hubo 4 directores y un triunvirato. Muy rápidamente, el primer director fue Fernando Márquez Miranda, un abogado
recibido en La Plata, doctor en jurisprudencia, que luego se fue a España a hacer un posgrado, un doctorado en historia, y se recibió con una tesis sobre arqueología argentina. Él fue el primer director del 59 al 61, eran periodos de 3 años. El segundo director fue, y ahí aparece la influencia, ¿no?, de la necesidad de legitimarse también como profesional, como en una disciplina que acá no existía. Del 62 al 64 el director fue Marcelo Bórmida. Marcelo Bórmida era italiano, había estudiado ciencias biológicas en Italia. Llegó a la Argentina en 1946 y en la UBA, fue acá donde se formó como antropólogo con Imbelón y con Menguín, y se considera un representante de la escuela fuerte, de la escuela difusionista. Se licenció en Historia muy poco tiempo antes, en el año 1953, ya como segunda carrera. Él venía con su formación de Europa, con especialidad, su tesis con especialidad en antropología y etnografía. Su tesis fue sobre Australia. Ese fue el segundo director. El tercer director entre 1965 y 1967 fue Ciro René Lafont. Ciro René Lafont también era profesor de historia y además había nacido en Tres Arroyos, el mismo pueblo donde nací yo, un pueblo del interior de la provincia. Pero su doctorado, se había licenciado en historia, pero su doctorado había sido en la orientación arqueología. Era de los que más vinculados a la formación estaba. Y finalmente, entre 1968 y 1971, el director fue Augusto Cortázar. Augusto Cortázar también era abogado, doctor en letras, bibliotecólogo y especialista en folclore. Es interesante mirar el panorama de direcciones porque sin duda le van dando un perfil, una identidad, una impronta a la carrera. No porque eso sea una causal y una determinación, no lo estoy planteando en esos términos, pero sí habla de los que eran los representantes más connotados y la forma en que iban ocupando los cargos. Finalmente esa etapa se cierra en el año 72 con un triunvirato en donde ejercen la dirección Bórmida y Cortázar y Horacio Di Frieri, que era geógrafo, no era del área de la disciplina de la antropología. ¿Qué características tenía la carrera en esa primera etapa? La carrera, surgida así, era una carrera pequeña, de pocos estudiantes, se conocían entre todos, muchos eran estudiantes de historia recientes que se pasaban a la carrera de antropología. La mayoría de los docentes no tenían un título, digamos, o una formación específica en antropología, sino que eran producto de esta formación. Y tenían esta fuerte influencia de la formación en las academias de los países centrales. Era, para mí, esa etapa de surgimiento de la carrera fue una etapa de solidaridad mecánica, una época de una carrera cara a cara, una aldea pequeña y una fuerte trama de relaciones entre estudiantes y docentes. Esto surge en muchas de las entrevistas que hicimos. Es interesante también, porque va a venir a cuento en la etapa siguiente, que esto también, esta primera etapa se desarrolló entre el 59 y el 72, prácticamente bajo dictaduras militares, salvo un pequeño periodo que fue del 64 al 65, que fue el gobierno de Arturo Illia, un periodo democrático bastante polémico, bastante recortado, muy condicionado por con el peronismo proscripto, muy condicionado por las dictaduras militares, que duró poca, y en donde existió el cogobierno. Fue el único momento de esa etapa en donde hubo una junta departamental. Había como un espacio colectivo de toma de decisiones. A esa etapa, que termina en el 72, de esta periodización arbitraria, como toda periodización que yo estoy haciendo, sucede la etapa del 73-74. Políticamente acá, por eso lo traigo a cuento, es la etapa del gobierno de Cámpora, la vuelta de Perón, una gran efervescencia dentro de la universidad, de la UBA en general y de antropología en particular. Esa primavera democrática, entre lo que
habían sido el periodo anterior de las dictaduras y lo que no se sabía todavía de lo que vendría en términos de la dictadura siguiente, se caracterizó, fueron 2 años nomás, pero todos los testimonios y las entrevistas recuperan una fuerte presencia en la carrera del movimiento estudiantil organizado, amplias discusiones sobre los objetivos y las finalidades de la antropología, una discusión muy fuerte en torno a los planes de estudio, una mirada muy crítica sobre esta etapa de la formación y diferentes proyectos de expansión. Esto termina en el año 1975. En el año 1975, intervención del Ministerio del Interior, de la UBA, Ivanišević o Talagano, funcionarios que intervienen fuertemente en la UBA, y empieza lo que para mí es la tercera etapa de esta periodización, que es la dictadura militar del 76 al 83, del 75 al 83. En esa etapa, los directores de la etapa anterior, no los estoy nombrando, fueron Guillermo Gutiérrez y Hugo Ratier. Hugo Ratier fue director durante el año 74 y tuvo mucha influencia en lo que fue toda esa discusión. En la tercera etapa, entonces, cuando miramos las direcciones en el contexto ya de la predictadura del 75 y sobre todo del 76 al 83, ¿a quiénes encontramos en la dirección? En el 75, Horacio Di Frieri, que era el integrante del triunvirato, que era de geografía, y el integrante del triunvirato del 72. Del 76 al 88 vuelve a ser Bórmida el director en plena dictadura. Y en el 78 muere Bórmida y Horacio Di Frieri lo reemplaza por ese periodo. Y del 80 al 82, la directora del departamento, la primera mujer directora del departamento, fue Amalia Saquinete de Bórmida. Nosotros la conocimos con el apodo de la bicha, pero era una cosa así, de confianza. Que era la esposa de Marcelo Bórmida, que acababa de nacer. De morir. Más o menos lo mismo. La esposa entonces asume la dirección del departamento del 80 al 82. Ella sí graduada en antropología de la UBA. Ella la primera graduada y alumna de él, claro, alumna de Bórmida, primera graduada que ocupa. Y hacia el final de la dictadura, en el año 83, y ya en un contexto de apertura de política, asume como director del departamento en esa transición Edgardo Cordeu, que murió hace pocos años y que tenía sin duda una mirada diferente. ¿Cuáles eran las características de la carrera en ese momento? La mayor parte de los estudiantes trató de dar libre las materias, de irse de la facultad, para evitar la persecución y el riesgo de ser secuestrados y desaparecidos por la dictadura. Muchos de los estudiantes transcurrieron la dictadura con muchísimo terror, y es en ese momento, a partir de las entrevistas, lo que encontramos es que tenemos una carrera otra vez pequeña en manos de las miradas más conservadoras, de las perspectivas más tradicionales, y una serie de estudiantes por fuera de la facultad reuniéndose en las casas. Acá aparecen como 4 lugares, en las entrevistas, ¿no? Aparecen 4 lugares icónicos: la casa de Esther Ermite, donde se reunían a discutir textos de antropología; la casa de Blas Alberti, que después siguió con sus cursos, que empieza a trabajar la articulación entre antropología y psicoanálisis; y algunas casas y espacios de reunión colectiva ya propiamente de los estudiantes de la época. La carrera muy pequeña, entonces, con estas características. En el año 1980, las autoridades de la facultad de 81 deciden discontinuar la inscripción. Por eso se dice que la carrera estuvo cerrada durante la dictadura. No es técnicamente así. No escribieron, que es una forma de cerrarla. Se discontinuó la inscripción, y lo que hicieron fue, crear una comisión para que estudiara la posibilidad de convertirla en un posgrado. Otra vez era dejar de pensar a la antropología como una orientación de la historia o como un posgrado, y no como una disciplina específica.
Esta etapa se cierra entonces en el momento de la apertura democrática. Cordeu es el director de transición y a partir de 1984 empieza la etapa que estamos transcurriendo todavía, que son los 40 años de democracia. Del 84 a la actualidad. Del 84 a la actualidad hubo una serie de periodos bastante largos de direcciones. Se caracterizó por algunos periodos largos de dirección. Primero, Carlos Herrán, que fue quien fue designado como director normalizador y que después fue electo por los claustros para seguir siendo director entre 1984 y 1990. A Carlos Herrán lo sucedió María Rosa Neufeld entre el 91 y el 92, luego Santiago Wallace, que ya murió entre el 93 y el 94. Luego hubo un acuerdo de un año cada uno, nadie quería ser director a mediados de la década del 90, ¿se ve? Porque en el 95 fue Susana Margulies, yo fui su secretaria académica, así que ese periodo lo tengo muy, muy presente. Luego Ana María Lorandi, Raúl Carnese en el 97 y en el 98-99 Alicia Martín. Llegamos al fin de siglo con una sucesión de direcciones de un año o un poco más cada una. Al entrar en el siglo XXI, del 2000 al 2005, el director fue Enrique Timó. Del 2006 al 2010 empezamos de nuevo con los periodos largos. María Rosa Neufeld, del 2011 al 2012, Liliana Sinisi. Del 2013 al 2017, Mauricio Boivin. Y de 2018 hasta la actualidad, yo. ¿Cuál es la característica de esta última etapa? Y que me interesa particularmente entroncar con lo que, planteó Alejandra. En esta etapa se dan algunas circunstancias muy interesantes para pensar un salto, como un giro en la dimensión y en el posicionamiento de la carrera. Por empezar, a la salida, al inicio de la etapa democrática, en el año 84, la inscripción pega un salto enorme. Entramos a la carrera 300 personas. Para una carrera que tenía nada de estudiantes activos. Fuimos como el aluvión zoológico de la antropología. En el 84-85 entramos gran parte de los que ahora estamos ocupando los lugares institucionales. Fue, en ese sentido, un cambio de escala. Yo creo que la carrera ahí pasa a ser una aldea, una comunidad de solidaridad orgánica. Ya no es cara a cara, ya no nos conocemos entre todos, tenemos fuertes vínculos con los docentes y las docentes, pero la carrera adquiere otras dimensiones. A partir de ese momento, me parece, sobre todo a partir de la normalización que se da el año 88, estamos transcurriendo en la carrera una etapa en donde nunca se ha discontinuado, nunca se ha cortado el funcionamiento democrático, por ejemplo, de la Junta Departamental. Hoy la carrera, desde el 88 en adelante, es una carrera en que tiene fuerte presencia el movimiento estudiantil, en donde ha habido altos y bajos, pero con mucha participación en la discusión del plan de estudios y, sobre todo, y acá cierro trayendo esto que planteaba Alejandra, ha habido sobre todo, en articulación con el Instituto de Ciencias Antropológicas y con el Instituto de Arqueología, una enorme expansión de la investigación, pero una investigación que está fuertemente articulada con la docencia, porque son los mismos docentes. El mismo cuerpo docente es el que desarrolla tareas de investigación acá, y eso le ha dado a la carrera un crecimiento, una expansión muy grande en términos de áreas temáticas, de cantidad de proyectos, del desarrollo de las distintas áreas disciplinarias. Si me preguntan a mí, ese desarrollo es absolutamente fructífero y positivo, un poco desordenado, tal vez, a veces inabarcable, a veces no llegamos a leernos entre nosotros, a veces hay cuestiones que quedan tal vez un poco en el tintero, hay mucho para avanzar y para construir, pero creo que si recorremos esta periodización en estas 4 etapas, creo que en estos últimos 40 años hemos logrado un grado de acumulación de
producción de conocimiento y de producción de información enorme con respecto a las etapas anteriores, que nos posiciona de una manera muy interesante en la discusión actual de la producción antropológica. Insisto, con sus defectos, con sus limitaciones, con sus múltiples posibilidades, creo que estamos en un momento de mirar, de volver la mirada sobre eso y trabajar sobre el potencial que existe en términos de producción antropológica. Como carrera, creo que esta revisión de la historia también nos está ayudando a eso. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Eduardo. ¿Alguien me ayuda pasando el celular? Bueno, pues primero que todo, muy contento y agradecer de estar acá, a pesar de la fecha nefasta que nos invita también a pensar y a ver cómo estas antropologías pueden de alguna manera interrumpir ciertos sentidos comunes y entender más densamente aquellas cosas que nos desgarran. Muy contento con todos, con los amigos, las amigas y con la posibilidad de conversar acá. Me encantaría que después de estas noticas pudiéramos entrar en discusión. Yo soy de los que piensa que uno piensa con otros y usualmente contra otros, y eso no está mal. El disenso hace parte del pensamiento. Entonces, si tienen algunas notas o algunos planteamientos que problematicen cosas que yo estoy argumentando, por favor no se los guarden, díganlo directamente, sin matices, y se los agradeceré un montón. Bueno, tengo un argumento para esta conversación que está escrita, y aquí Gonzalo me dijo, ¿y la vas a leer? Y yo nunca leo las cosas que hay, pero si alguien quiere, se la puedo mandar porque es un borradorcito que se está escribiendo. Entonces, tengo un argumento central, y es que el historicismo es un principio de inteligibilidad que nos ata y que nos ciega para entender la especificidad de nuestras antropologías. Mi argumento incluso es que el historicismo reproduce un asedio profundo del eurocentrismo en las narrativas y en las maneras incluso como narramos, como pensamos las lecturas más críticas de la historia de nuestras disciplinas, entonces de nuestra disciplina antropológica. Entonces, para sustentar este argumento, voy primero que todo como a transitar por 4 anudamientos o conversaciones que me parecen fundamentales en el sentido de que son muy críticas de cómo entendemos usualmente la historia de la antropología, para mostrar cómo incluso en esas conversaciones que vemos muy críticas de la historia de la antropología se reproduce de manera burda y plana el historicismo. Entonces esa es mi propósito. Lo primero, decir que hacia comienzos de los 90, como muchos de ustedes saben, empezamos a leer autores como Cardoso de Oliveira, el mismo Esteban Cros, Gustavo Lins Ribeiro, en contextos como yo me los encontré en Bogotá en 1995 en un seminario que hizo Miriam Jimeno desde la Asociación Latinoamericana de Antropología, recién fundada, estaba pues sus primeros años, y ahí un seminario que trabajaron la antropología latinoamericana y la crisis de los modelos explicativos. Ahí empiezan a circular conceptos como antropologías del sur, empiezan a circular, digo yo, en Colombia y en Bogotá, porque obviamente pues Esteban desde el 93 con una publicación por allá en Alteridades y también en el Congreso Internacional en México había planteado esas cosas, y empezamos a conocer el trabajo de Cardoso de Oliveira, que para los colombianos hay una brecha fuerte entre el portugués y el castellano, y entonces empieza a circular mucho sus planteamientos sobre antropologías periféricas, metropolitanas, etc. Más adelante voy a entrar en esos puntos. Entonces lo primero que quisiera decir es que
uno puede trazar como la misma elaboración de la Asociación Latinoamericana de Antropología en estos entramados de conversaciones donde aparecen estos autores y este tipo de conceptos que dan cuenta de un intento de entender la especificidad de la antropología latinoamericana desde una problematización de algunos supuestos dominantes de la historia de la antropología en general. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir, la segunda conversación, es que yo vengo de una universidad de provincia. Yo me formé como antropólogo en la Universidad de Antioquia, en Medellín, finales de los 80, principios de los 90, y cuando nosotros empezamos a escuchar lo de Esteban Kross, eso y lo de Cardoso Oliveira, eso se leía, se entendía mucho en clave de una discusión que fue fundamental en los 70 y en los 80 en Colombia, no solo en Colombia, de la antropología propia. Y lo que significaba la antropología propia para nosotros, en ese momento como estudiantes y los docentes, era fundamentalmente un contrapunteo con la antropología metropolitana, y el contrapunteo consistía en que entendíamos que la antropología propia era una antropología comprometida y era una antropología que tenía como fundamento una producción del conocimiento antropológico con un sentido ético-político, el para qué y el para quién, y eso se traducía en diferentes matices de trabajo con organizaciones y luchas indígenas y algunas campesinas. Entonces, ahí existen una serie de autores importantes, no solamente en antropología, sino en sociología. Tal vez Orlando Falsborda es uno que ustedes han leído acá. Luis Guillermo Vasco es uno de los antropólogos, entre muchos otros que estuvieron ahí al frente. Entonces, digamos que en ese anudamiento el problema era un contrapunteo entre unas antropologías metropolitanas que veíamos plegadas al imperialismo yanqui y al colonialismo, academicistas sin ninguna, digamos, intencionalidad de conectarse con el mundo y la disputa del mundo en términos de luchas, versus una antropología propia que no escribía, no le interesaba publicar, que fundamentalmente lo que le interesaba era acompañar, militar, trabajar con luchas campesinas e indígenas. Nota al pie de página, algunos de los líderes y lideresas guerrilleras de Colombia eran antropólogos, no cualquiera, o sea, en el M-19 Vera Grave, en las FARC, Alfonso Can, o sea, no fue tampoco marginal ni siquiera en el asunto de la lucha armada. Ese es como el segundo. El tercero que quiero, anudamiento, donde está como una lectura crítica de las historias de nuestras antropologías, es algo que sí es muy específico de Colombia. Yo no lo he visto en otros países. Lo más parecido es Iztapalapa en México, como el lugar de Iztapalapa en la antropología mexicana, pero la antropología mexicana con esa fuerza, monumentalidad, estatalidad, etcétera, etcétera, pues no ha sido golpeada de la misma manera que podemos plantear aquí. Es que en los 90, a mediados de los 90 en Colombia, desde el postestructuralismo, los estudios culturales y la teoría postcolonial, se dio una discusión muy fuerte, impulsada desde el Instituto Colombiano de Antropología, que se llamó Antropología en la Modernidad. Y es una discusión para problematizar lo que nosotros llamamos la indiología. Y la indiología es una concepción esencialista y romantizada de la cultura, de la indianidad y de la otredad. Y la indiología fue una discusión muy dura que tenía que ver con la concepción, digamos, de la antropología comprometida, y era una discusión que se pensaba política, no era una discusión académica. Aquí se pensaba una transformación de los imaginarios teóricos y políticos que habitaban a la antropología y un reposicionamiento de cómo entendíamos la antropología en términos de la posibilidad de otras prácticas políticas. Entonces, eso propició una colección de libros. Ahí conversamos muchos antropólogos colombianos, algunos que estaban afuera, otros antropólogos de otras partes, de diferentes partes que llegaban, que eran colombianistas. Ustedes saben eso,
Aquí también hay argentinistas, me imagino. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que hubo una discusión tremenda en términos teóricos a mediados de los 90 que interrumpe la certeza de la ideología. Eso, por ejemplo, en México es chino avanzado. Uno va a México y eso es ideología para él. Uno viene por aquí y también a veces. Entonces, luego a Chile, mejor dicho, mapucheología. Bueno, entonces el punto es ahí, esa fue una discusión que es muy de Colombia de los 90 y que marcó la formación de los antropólogos de las nuevas generaciones. O sea, los chicos que se formaron de los 90, de la mitad de los 90 para acá, esto lo veían en sus cursos como textos de lectura y esas cosas. Ahí está, por ejemplo, lo de antropología del desarrollo, ahí está todo el asunto de el análisis etnográfico del Estado, del capital, o sea, otras cosas. Ese es el tercero. El cuarto es algo donde aquí con este colega hemos estado metidos de múltiples maneras, es la conversación de las antropologías del mundo. Eso es de los 2000 para acá. Eso es una conversación que fue muy fuerte, digamos, los primeros 7 años del 2000 al 2007 fue muy intensa. Ahí Lalo Archetti fue clave, precioso ese personaje, Susana Naroski, esta Marisol de la Cadena, mucha gente, y se pegó otra gente, Gonzalo, Esteban y mucha otra. Mi versión de la conversación, que nadie va a estar de acuerdo con esa versión, es que esa conversación se articula a partir de 3 postulados fundamentales. La primera es algo que tomamos de Michel Roth-Trujillo, precisamente, que es un hermoso, de que la antropología es lo que los antropólogos hacen, en contextos institucionalizados, específicos y en unos entramados históricos concretos. Entonces, ¿eso qué implica? Implica desesencializar la antropología. La antropología no tiene una identidad trascendental, no hay una metafísica que garantice la antropología, no hay una identidad ni del objeto, ni de los héroes culturales, ni de los medios. Si vamos al mundo, a las antropologías realmente existentes, no hay nada que nos junte. Estoy pensando en Sudáfrica, estoy pensando en Colombia en los años 40 o en los años 90, o sea, estoy pensando ¿qué es lo que hacen los antropólogos y antropólogas en nombre de la antropología? Muchas cosas. Y los indios no nos juntan. Algunos hacen eso, otros no. Los tiestos nos juntan, algunos, a otros no. Entonces, lo primero es, la antropología hay que entenderlo como comunidades de práctica, y comunidades entre comillas, porque a veces no somos tan comunidad, y eso está muy chévere, porque las disputas ahí son claves. Ese es el primer enunciado. El segundo enunciado tiene que ver con que entonces si no hay una antropología, una identidad trascendental, una esencia de la antropología, si no hay una esencia, entonces las diferencias no se pueden ordenar desde una antropología de verdad y otras diletantes antropologías. La diferencia no es un asunto de una exterioridad con respecto a la disciplina, sino que la disciplina se constituye en diferencia. Y la diferencia es una diferencia de verdad, una diferencia que no podemos jerarquizar de unos buenos, unos malos, unos maduros, unos inmaduros, sino es un asunto de una multiplicidad. Y eso nos lleva a pensar que las antropologías realmente existentes se dan en plural. Muchas de esas no nos gustan, por problema de nosotros, pero existen en el mundo así. A mí no me gusta que en Colombia la antropología tenga tiestología, arqueología, pero eso en el mundo existe en Colombia. En otros países no. Ustedes se van a Francia y no. Ustedes se van a Inglaterra y no. Ustedes se van a Sudáfrica y no. Y no es porque la antropología de Sudáfrica sea la auténtica antropología y la de Colombia no, sino porque son lo que los antropólogos y antropólogas hacen en contextos institucionales específicos. Y después les voy a desempacar eso de los contextos institucionales, porque ahí opera la hegemonía, no son tan libres. Entonces, eso es lo segundo. Antropologías, no antropología. Lo tercero es que desde la conversación de antropologías del mundo pensamos que no es simplemente diferencia. Ahí hay jerarquías y hay como unas asimetrías, y hay unas que son más visibles, que seducen más, y otras son menos visibles y a veces
son absolutamente ignoradas. ¿Cómo entender la jerarquización, la simetría de las antropologías realmente existentes en el mundo o en una antropología nacional? Porque la UBA es como más importante que otras zonas. Entonces también hay que mirar el asunto de las relaciones al interior de los países concretos. Por ejemplo, en Colombia hay un... Entonces, ahí nosotros nos encontramos con dos modelos existentes explicativos y nos elaboramos uno tercero. El primero es el de la economía política, y ahí mal leímos, o sea, lo leímos intencionadamente mal a Cardoso de Oliveira, y pensamos lo de metropolitanas y periféricas en términos estructurales. Cardoso de Oliveira no lo piensa así, pero nosotros pensamos el asunto de esas asimetrías se explican en un registro por la desigualdad en la distribución de recursos materiales y simbólicos. Entonces, hay unas antropologías que como que pesan más porque hay unas materialidades y unos digamos, recursos simbólicos diferenciales. Ese es el primer registro. El segundo nos lo ofrece, ahí sí claramente, el trabajo de Esteban Cross con el asunto de geopolítica del conocimiento. Esto de los nortes y sures se inscriben en el espacio, el conocimiento se articula en los cuerpos, feminismos, pero también en los espacios, geopolíticas del conocimiento, y ahí podemos entender cómo existen una serie de anudamientos, de relaciones de poder y de silenciamientos que se configuran en términos geopolíticos. Y la tercera la elaboramos ahí leyendo al Gramsci a través de Williams, no a través de Hall, sino más bien a través de Raymond Williams, y un poquito de teoría queer, pero no me voy a meter mucho por ahí, entre el asunto de pensar esas asimetrías en términos de hegemonizaciones y subalternizaciones, que no es el mismo registro de la economía política, que no es el mismo registro de la geopolítica del conocimiento, sino que nos invita a pensar, por ejemplo, el asunto de la normalización, de la disciplinación, de que unas antropologías son más audibles en términos de cómo seducen, cómo producen el sujeto de la antropología como tal. Entonces, digamos, esas antropologías del mundo, esos tres registros los trajimos ahí. En esas 4 conversaciones yo pienso que se reproduce el historicismo. Ahora, ¿qué es el historicismo? Aquí yo me voy pues esto es una conversación larga, pero me voy a basar mucho en un personaje que se llama Dipesh Chakrabarty. Tiene un librito que en inglés es Provincializing Europe, traducido al castellano como Al margen de Europa. Y el libro básicamente es una discusión sobre el historicismo y cómo entender eso que él llama la Europa hiperreal y su articulación con el historicismo. ¿Qué es el historicismo? Primero, no confundir historicismo con historización. Enseguida voy a hablar de historización. El historicismo, al menos, son 3 grandes cosas. Lo primero es una estructura de la temporalidad, de primero en Europa o primero en Occidente y después en otro lado. La modernidad nace primero en Europa y después en otro lado. El Estado nace y después es esa estructura temporal de primero en Europa y después en otros sitios es un rasgo característico del historicismo. Lo segundo del historicismo es que esa temporalidad se traduce en una distinción ontológica. Entonces no es simplemente que Occidente y Europa está primero, sino que son ontológicamente distintos de otros que se pueden hablar en nombre de cultura o de ontología que están en otra temporalidad. Ahí está lo de Fabián y la posibilidad de pensar esos otros por fuera de nuestra propia temporalidad, de negarles la coetaneidad a los otros. Entonces, el segundo criterio del historicismo, o el segundo elemento del historicismo, es esta traducción de la estructura temporal en una distinción ontológica. Y el tercero es que el historicismo tiene una estrategia explicativa de que asume una entidad, al menos en potencia, en el caso de sus expresiones teleológicas, una entidad que se desarrolla en el tiempo.
y eso lo explica como tal. Aquí tenemos múltiples cosas de esas, el pensamiento evolucionista del siglo XIX, salvajismo, barbarie, civilización, el asunto del desarrollo, el discurso del desarrollo puro y duro, no el de ahora, sino el de la teoría de la modernización, o las diferentes expresiones, digamos, de las lecturas teleológicas. Esos son los tres criterios que definen el historicismo. La historización, pues, hay múltiples vertientes de historización. Una de las más conocidas es Foucault con genealogía, y si alguna cosa hace genealogía es precisamente interrumpir ese asunto de la necesariedad de fases, de interrumpir la idea de secuencialidades o linealidades. La genealogía es una cartografía de las luchas, de cómo hemos llegado a ser lo que somos, y ahí viene todo el concepto de eventualización y de pensar desde la filosofía del acontecimiento, desde la singularidad que no puede ser subsumida o remitida a una estructura. No les voy a dar una clase de genealogía. Por ahora lo que yo quiero que veamos es que esa es otra manera de encarar. Y el postestructuralismo en general, uno de los rasgos fundamentales del postestructuralismo es una historización radical. O sea, no toda la historización es genealógica, pero digamos que la historización radical es una característica del postestructuralismo, junto con otra maravillosa de que el mundo y la realidad es discursivamente constituida, aunque no es solo discurso, y ese aunque no es solo discurso es muy importante. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, viene mi argumento. El historicismo predomina en los relatos y en nuestra concepción de la historia de la disciplina, incluso en esos anudamientos que yo mencionaba ahora, que son muy críticas en muchos planos. Voy a decir esto, que hay tres formas en las que podemos apreciar, que podemos evidenciar la operación del historicismo en esos relatos. El primero es el modelo difusionista. ¿Cuál es el modelo difusionista? La antropología se originó en Europa y en Estados Unidos y nos la trajeron. Ustedes han escuchado eso. Esto está por escrito y todo. Y lo dice gente muy respetable, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, una forma del historicismo, el modelo difusionista. Hablemos del análisis de Cardoso y el análisis de Cross. El análisis de Cardoso, de Oliveira, él se plantea que existen unas antropologías centrales y unas periféricas. Las centrales es donde se originó, no me tengo que inventar la palabra, la escribe él con todas las letras, se originó la antropología, y las periféricas son donde la antropología fue llevada. Es más, esa distinción a él le permite argumentar de que existen una matriz paradigmática, que es la antropología, sin apellidos, sin singularidad, la antropología, y esa matriz paradigmática está compuesta de 4 paradigmas, y adivinen cuáles son los paradigmas: estructuralismo, culturalismo, los 4, Gran Bretaña, Estados Unidos, y además no es Gran Bretaña, es unas, bueno, entonces, y las antropologías periféricas, sus singularidades se pueden pensar desde el concepto de estilos antropológicos. Está la antropología y están otras cosas que podríamos ver desde la noción de estilos. Entonces, en Cardoso Oliveira muy claro. En Esteban incluso él habla del difusionismo, de que es yo no le tengo que poner la palabra a Esteban. Esteban incluso lo plantea, es un modelo difusionista. Es más, él habla de antropologías primeras o originarias y antropologías segundas o antropologías en y del sur. Ese de en y del sur es muy interesante, porque en es que están ahí más o menos como copias, aunque son copias complejas, porque él no tiene una idea del difusionismo plano, sino de que eso implica una transformación. O sea, el trasplante no es una cosa mecánica, sino que implica una transformación, y el asunto mismo de las antropologías del sur ya es lo que podríamos decir antropologías propias, ¿sí? Entonces, en Esteban también está operando ese modelo. Ahora, ¿cómo interrumpimos esa forma? Pues también no nos tenemos que inventar todo el cuento, parece que ya se han inventado cosas. Por ejemplo, sobre la discusión de la modernidad, hace muchas décadas
se ha problematizado la idea de que la modernidad nace en Europa y se lleva a otros lados. Hace muchas décadas. Y la problematización se ha dado desde argumentos como Europa no es una anterioridad del sistema mundo. Europa es un producto del sistema mundo, como lo es el resto, y la modernidad no puede ser pensada desde un sujeto en anterioridad y en exterioridad que lo constituye el sistema que lo define. Entonces el sistema mundo de la antropología en el sistema mundo produce tanto a Europa como al resto, y produce tanto a la idea de que Europa es moderna y el resto no lo es. Entonces es un argumento fundamental, pasa por ahí. El trabajo de los estudios postcoloniales, o sea, esto es de la teoría del sistema mundo, esto es Wallerstein. O sea, lo primero que le estoy diciendo es Wallerstein, no es una cosa que hay que leer ahorita, sino que es algo que ya está. Lo segundo, todo el trabajo de estudios postcoloniales, es Stuart Hall y toda la gente que ha planteado cómo hay que entender a Europa y al resto como una formación discursiva, recogiendo incluso lo de Edward Said, de Oriente como geografía y ontología imaginada produce a Occidente, tanto como a Oriente, en esas entidades que se distinguen, por eso hablan del occidentalismo y el orientalismo. Entonces, desde los estudios postcoloniales también se ha planteado que Europa no puede ser pensada como algo que se da antes y después viene cosas como América. Dussel en el encubrimiento del otro argumenta eso también, de que América y Europa se coproducen. Entonces uno se puede ir a muchas elaboraciones teóricas donde se interrumpe la idea intraeuropea y eurocéntrica de que Europa es el sujeto de la historia, el sujeto de la historia, incluso de la modernidad. El trabajo de este Chakrabarty precisamente es provincializar la idea de que Europa hiperreal está en la Europa geográfica, se corresponde con la Europa geográfica, pero también que la Europa hiperreal es el agente, el demiurgo de la modernidad. Esto no quiere decir que Europa no tenga nada que ver con la modernidad. Sí, ese es un punto. Sobre la ciencia, todo el trabajo de los estudios de mucha gente, por ejemplo del giro decolonial, el trabajo de Santiago Castro con Lewis del punto cero es mostrar que la ilustración no se lleva a la Nueva Granada, que la cosa es más complicada, las redes, los museos. Es más, nosotros tenemos hoy una idea de lo que es Europa o Estados Unidos, que es muy distinta de lo que era en términos de redes y de configuraciones. Entonces, primer argumento contra el modelo difusionista. ¿Y qué tal si Europa y Estados Unidos no deben ser pensados en una exterioridad constitutiva con respecto a otros lugares donde emerge o se piensa la antropología? ¿Qué tal si podemos pensar la antropología y la emergencia de la antropología más allá? Y este es el segundo argumento del archivo con el que estamos operando. De pronto nuestro archivo, al pensar en términos de programas, de instituciones, es una historia muy monumentalista, nos imposibilita entender las complejidades y los entramados de las coemergencias de la antropología. Y para eso pues hay un texto precioso sobre un autor francés, haitiano, sobre Firmin, que muestra cómo Firmin, como miembro de la sociedad etnográfica o antropológica francesa, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, no es simplemente alguien que recoge planteamientos como los de Gobineau, sino que se escribe un libro sobre interrumpir esto de la desigualdad de las razas. O sea, entonces existen trabajos que muestran desde otro archivo cómo eso que nosotros hemos pensado como el lugar al que se lleva la antropología es menos pasivo y tiene mucho que ver con redes, cartas, con cosas que van y vienen, con gente que es y no de un lugar y de otro. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué estamos entendiendo por antropología y qué estamos entendiendo por archivo para contar esa historia? Eso es un punto.
Bueno, la otra forma del historicismo es el proceso de maduración. El proceso de maduración es que nos cuentan sobre todo nuestras historias de antropologías nacionales como asuntos semejantes a el proceso de maduración de un ser humano. Entonces nacemos y somos medio infantes, diletantes, y cuando crecemos nos vamos a parecer a ellos, ser como ellos. Es un asunto casi que nuestra diferencia con respecto a antropologías como la estadounidense son diferencias de maduración. Entonces, cuando seamos grandes, vamos a hacer investigaciones fuera de la nación. Cuando seamos grandes, vamos a tener revistas como Current Anthropology. Cuando seamos, o sea, es un asunto básicamente de una lectura de que nuestras antropologías o las antropologías en otros contextos deben ser leídas en esa idea de que hay un proceso de maduración de las antropologías. Y la tercera, que me encanta, y sé que esta les va a gustar un montón, es el anacronismo, el presentismo histórico. El presentismo histórico opera de esta manera. Los antropólogos y las antropólogas se definen por el estudio de los indios. Entonces, en el siglo XVII, alguien habla o estudia indios, entonces es antropólogo. La etnografía es una descripción desde la experiencia propia entonces por allá, en el siglo XVII, alguien hace algo así parecido, entonces eso es etnografía. Aquí hay dos problemas. Uno, el del presentismo histórico, que cuando ustedes estudian Historia 101, o sea, cuando entran a un curso introductorio de historia, les alertan sobre el problema del presentismo histórico, como el del etnocentrismo cuando nosotros entramos a un curso de introducción de antropología. Pero el problema más profundo de usar categorías como etnografía o como antropología para entender cosas en un contexto donde no se pensaban esas prácticas en esos términos, pero lo más problemático es que estamos reproduciendo una noción esencialista de la antropología, porque la antropología entonces es esa identidad metafísica trascendental que se vincula con unas gentes o con unos objetos. Si alguien en el siglo XIX estuvo describiendo lo que hoy llamamos registro arqueológico, o sea, el registro arqueológico no es un asunto de la naturaleza, es una formación discursiva que produce algo como registro arqueológico. El patrimonio no es algo que está allá afuera en el mundo esperando que... No. Entonces, en ese sentido, cuando se hacen todas estas lecturas históricas de nuestras antropologías tratando de rescatar o de valorar o de posicionar figuras o tradiciones muy valiosas, muchas veces lo que hacemos es un ejercicio de anacronismo histórico. Y lo que hacemos es reificar una idea de antropología que es profundamente esencialista. En Colombia pues está el ejemplo de Alonso de Sandoval, un jesuita del siglo XVII que describía y daba cuenta de los esclavizados que llegaban a Cartagena porque tenía interés de salvarles su alma, muy importante salvarle el alma a esos muchachos, a las muchachas que se iban a condenar, y entonces va a ver si estaban bautizados o no, y entonces como están esas descripciones, mucha gente dice pues ahí está un antropólogo, además un antropólogo de estudios afrocolombianos, todavía antes de que Colombia apareciera como Colombia, pero no importa. Y lo mismo, o sea, decir que eso es Colombia es lo mismo que decir que eso es antropología. El Museo Nacional en Bogotá es una maravilla. Poblaciones que vivieron hace mucho tiempo ahí, son colombianos. Y colombianas, pues no sabían. Y eso, ese es el anacronismo. Y el anacronismo introduce esencialismos como la nación o introduce esencialismos como la antropología. Y termino con esta provocación. Nosotros hemos sido muy buenas y muy buenos para desesencializar identidades de otros. Pero pareciera que todo eso se nos olvida
cuando nos pensamos a nosotras y a nosotros mismos. Pareciera que la etnografía es una sopa para otros y no para nosotros. Si hacemos etnografía de la antropología realmente existentes, vamos a encontrar que esa noción de antropología de manual que tenemos en la cabecita y que a veces le enseñamos a nuestros estudiantes, es el lugar en términos del establecimiento del sistema mundo de la antropología, de una posición, de un posicionamiento, de un canon, y ese canon no es ingenuo, no es neutral, y desde ahí se instauran muchos silenciamientos. Entonces, el argumento es este: tenemos que espabilarnos de el historicismo, seamos más antropólogos y más antropólogas con nuestra propia práctica, y dejemos de ser tan, digamos, tan condescendientes con lo que hacemos. Sería eso. Eso está escrito por si quieren. Bueno, quería iniciar dando mis pésames. Ya estuvimos a punto de llegar al mismo lugar hace poquito tiempo atrás, así que mis sinceros pésames. ¿Ya? Bueno, un gusto escucharles. ¿Ya? Siento que fueron por 3 caminos distintos. Yo también me voy por un cuarto camino, para que sean, pero un cuarto camino que intenta recoger, ¿cierto?, los recorridos que ustedes fueron haciendo. Ya, hablando también de patología, bueno, soy un poco esquizofrénico porque me formé en Chile, pero mi posgraduación fue en Brasil, entonces que son formas de pensar o hacer la antropología, pero muy distintas. O con subtítulos. Sí, es subtítulo, es chilenito. Lo voy a bajar de tercera a segunda, un poquito más lento. Esto me pasa en cualquier país, sea en inglés, en español o en portugués. Le bajo la velocidad. Bueno, como les contaba, mi formación es esquizofrénica en el sentido de que aprendí primero antropología en Chile y después una antropología en Brasil, que son muy distintas. Entonces mis tensiones para pensar la antropología están marcadas inicialmente por ese encuentro entre ambos lugares. ¿Ya? Tal vez más que hacer comentarios, voy a hacer provocaciones, ¿ya? Recogiendo un poco lo que mis colegas fueron planteando. ¿Ya? Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es una reflexión, ¿cierto?, que tiene que ver con los cursos de teoría antropológica, sea los cursos de teoría antropológica pensados como historia o las teorías antropológicas pensados tal vez como teorías clásicas de la antropología. Yo creo que todas las teorías, las unas o las otras, son cursos de la o del profesor o la profesora. ¿Ya? Hay que asumir que lo que se pone dentro, lo que se deja dentro de esos cursos, ¿cierto?, y lo que se está dejando afuera, no es lo que tiene que estar obligatoriamente. Y eso cuesta mucho asumirlo, porque una vez que se montan los programas, parece que se levantó, ¿cierto?, una verdad que es indiscutible, ¿cierto?, que es esto es lo que tienen que saber. Porque fíjense en los márgenes, esto es lo que tienen que saber. Y si no está acá, no lo saben y no están perdidos. Hay una idea de perdición, como que el mundo se va a acabar acá, porque mira, hasta aquí llega el mundo, y si no sabe esto, que yo lo escogí. No es que tiene que estar, yo lo escogí porque yo tengo una lectura política del mundo y que muchas veces no la trasplantamos, pero decimos, no, esto es lo mínimo que tienen que saber, chicas y chicos, porque si no saben esto, ¿cómo van a ser antropólogos después? Porque esto es lo que tienen que saber. Mentira. Es una primera opción que estamos colocando ahí, ¿ya? Pero no nos situamos, porque todavía creemos, ahí yo noto, ¿cierto?, un cierto dejar de ser, ¿cierto?, de ciertos universalismos, ¿cierto?, porque esa inclusión es aleatoria, claro que es aleatoria. Es el camino que uno está escogiendo en cómo narrar esa idea que está en el fondo de ese historicismo, ¿ya? Pero nos cuesta asumirlo porque sentimos que perdimos la neutralidad objetiva de cómo lo estamos colocando. Segundo, dentro de esas tensiones yo les contaba del tipo de antropología. Bueno, en Chile nosotros formamos antropólogos para ir a trabajar. Solamente entre el 5 y el 8% de nuestros estudiantes van al posgrado a hacer investigación, entonces van a trabajar. Entonces, obviamente, siempre nos estamos preguntando cómo dictar un curso de teorías clásicas de antropología y sin terminar, ¿cierto?, cayendo en el historicismo. Y bueno, yo fui optando por una forma, por ejemplo, de leer el ensayo sobre Marcel Mauss, sobre el Don,
Después, la segunda lectura del ensayo es leer una autora mexicana, por ejemplo, Maribel Núñez, que habla sobre mujeres, reciprocidad en Ciudad de Juárez. Y una tercera patita es invitar a alguien de alguna organización que trabaje con redes de reciprocidad en la clase, ¿no? Eso es una forma también de romper un poco las genealogías tan temporales, ¿cierto? Tan ordenadas, ¿cierto? No estoy optando la idea rizomática que todos tenemos que hacer, ¿cierto? Para atrás, para adelante y al mismo tiempo, pero creo que el historicismo tiene eso, esa cosa que nos amarra, que nos ciega y que nos cuesta mucho nuevamente generar ruptura, ¿no? Yo recientemente estuve con Eduardo y otros colegas más trabajando en un programa de doctorado y nos costó mucho, o sea, les digo, los dos nos costó mucho de cómo no reproducir, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? De cómo encontrar otras formas de generar interconexiones que tengan tanto sentido para nosotros como, ¿cierto? En cuanto a lo que nosotros pensamos que debería estar ahí como contenido, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando uno comienza a discutir esto, aparece la frase clásica, ¿no? Que para desconstruir hay que construir primero, ¿no? Pero ¿qué es lo que están construyendo? Porque eso no se cuestiona. Lo que se está construyendo, cómo se está construyendo y en base a qué, o por qué esa elección, es que a mí me lo enseñaron así, entonces, y son los fundamentos, y sin esos fundamentos, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a pensar en el mundo? A mí, ¿cierto? Esa idea de cuando algo se pone como inaducible, ¿cierto? Inconcebible de otra forma, a mí me asusta un poco, ¿no? Y eso dentro de la propia disciplina, dentro de la forma como enseñamos, ¿cierto? Y cómo le damos sentido a lo que enseñamos. Para mí creo que ahí tiene que haber, ¿cierto? Un esfuerzo real y sincero de hacer ciertas rupturas, ¿cierto? Que nos permitan también, entre otros elementos, quebrar también esos tipos de estereotipos. De hecho, por ejemplo, que haya aparecido la historia local como una necesidad, ¿cierto? Que no estaba clara, pero todos sabemos cuál fue el nombre de la primera cátedra, ¿cierto? Que hizo un antropólogo, ¿cierto? De la época victoriana, y eso es como parte, ¿cierto? Ya no solamente hay que leerse la rama dorada, sino hay que saber, ¿cierto? Que él fue el primer catedrático, ¿cierto? Y dentro de esa historia que aparecen nombres, ¿cierto? Obviamente que me imagino que se va a enriquecer, se va a completar con miradas, con enfoque, todo lo que pasa cuando uno comienza a mirar, ¿ya? Otro punto que pasa por el curso de antropología latinoamericana, ¿ya? No sé si queda ahora con la nueva malla o con la malla anterior, estaba el curso de antropología latinoamericana, o lo tenían, o lo tienen como electivo, ¿no? Hay un curso ahora en el último plano. Sí, recién Antes ahora, no. el año que viene va a empezar. Ahí viene, bueno. Este curso también es un lugar muy interesante porque ahí también se generan tensiones, ¿cierto? ¿Qué vamos a poner en la antropología latinoamericana? Todo lo que no pudimos dar porque no lo pudimos vincular con los autores clásicos, porque no se pueden mezclar los autores clásicos con los otros autores que están haciendo la misma época, las mismas escuelas, las mismas corrientes, porque no se pueden mezclar, y los vamos a dejar en este curso acá y los vamos a reexotizar, ¿cierto? Y vamos a tornar a los antropólogos latinoamericanos como algo exótico que hay que verlo, porque bueno, estamos en Latinoamérica, ¿no? Hay una desconstrucción y es importante conocer la autora de Latinoamérica, o en realidad, ¿cierto? Lo que queremos hacer, ¿cierto? Un curso que traspase esa frontera, ¿ya? Que lo sé, porque nosotros también lo tenemos en la carrera y terminamos también con esa tentación de dejar un curso que es como un curso mea culpa de todo lo que no pudimos ver y nos sentimos mejor y lo dejamos acá, listo, ya está, estamos salvoconducto y tenemos eso. Entonces, es complejo y nuevamente cuando entramos en la antropología latinoamericana vamos a contar el historicismo de las antropologías latinoamericanas o los vamos a ir tematizando y vamos a encontrar siempre, por ejemplo, como la idea del despojo, ¿ya? O la idea del conflicto, la podemos también situar en contextos de experiencia, ¿cierto? Situados por antropólogos, ¿cierto? A lo largo de Latinoamérica. O nos vamos a quedar solamente con la recopilación de historias, de fundaciones, de antropologías en Latinoamérica, ¿ya? Entonces esa idea de compactar, esa idea de amarrar, esa idea de separar, ¿cierto? Obviamente que se une con lo que está en el fondo, ¿cierto? De esas tres exposiciones que tienen que ver con la idea de historicismo, ¿cierto? Que insisto, ¿cierto? La capacidad de amarrarnos y cegarnos, ¿cierto? Concuerdo plenamente contigo, Eduardo. ¿Ya? Para ir cerrando, ¿cierto? Y la idea es que ahora todos nos podamos ir sumando, ¿cierto? Les dejo una pregunta, ¿cierto? Que siempre es bueno también dejar interrogantes y plausibilidades que podamos ir decantando, sobre todo ahora también ustedes que están entrando, ¿cierto? En una nueva malla, ¿cierto? ¿Cómo construimos las mallas? ¿Cómo construimos las mallas, ¿cierto?
¿ya? Más allá de que hay disputas políticas, los planes de estudio, ¿cierto? La itinerario formativo, ¿cierto? ¿Cómo se construyen? ¿Ya? Insisto, no, es que yo tengo en mi tema toda mi vida así este tema, entonces este tema es muy importante. Si se fijan ahí en esa disposición, porque nuevamente ahí está el mismo ejercicio que estaba por detrás del historicismo, ¿cierto? ¿Qué estamos dejando dentro y qué estamos dejando fuera? ¿Ya? Y es una construcción de una antropología más dentro de la antropología del plural, pero vernos nosotros mismos que estamos también jugando ese juego, ¿cierto? Ese juego, ¿cierto? De colocar lo que es lo mínimo, ¿cierto? Que tiene que saber, ¿cierto? Un antropólogo formado acá, ¿cierto? Esa construcción de lo mínimo, a mí me interesa mucho ese relato, cómo se produce el relato, que es como el lado etnográfico de la pregunta del deber ser antropológico, del esencialismo. Bueno, veamos entonces el relato etnográfico de nosotros mismos, ¿cierto? Acá, cuando estamos colocando qué es lo mínimo, ¿ya? Que tiene que estar incluido en esa malla para que nosotros le demos sentido como una comunidad, como una aldea, como todo lo que ustedes quieran, que digamos, va a ser informado por esta casa de estudio. Eso, cierro por acá. Espero se haya entendido un poquito, por lo menos. Un poquito. Bueno, si quieren hacer preguntas, comentarios, intervenciones, reacciones, este es el momento. Porque creo que a continuación hay otra jornada en un ratito, ¿no? A las 5, claro, está en divulgación. Por eso, este es el de momento. la facultad. Comunicar, transformar, ¿no? Sí. Investigar, comunicar, transformar. Este es el tuyo.